El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, muy buenas tardes para todos. La lectura que venimos haciendo, continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos sitúa en el segundo viaje apostólico de Pablo. Nos habíamos quedado la última vez que hicimos una reflexión sobre la palabra de Dios, pues en la actividad que realizaba Pablo en Asia Menor, ¿de acuerdo? Antes de tener un sueño que le invitaba a dirigirse hacia algún lugar llamado Macedonia. ¿Comen macedonias en Macedonia? No. A lo mejor. Eventualmente no. Pero bueno, entonces vamos a situar geográficamente por dónde, ¿no?, encontramos la actividad de Pablo. Bueno, Pablo, cuando llegó a Troas, a la ciudad aquí del puerto, tuvo un sueño esa noche que un macedonio, un hombre de Macedonia, que Macedonia es el norte de Grecia, pues le insistía a Pablo para que fuera a Macedonia a echarles una mano, a ayudarles. Entonces Pablo, pues en cuanto se despertó, pues entendió que el Señor le mandaba a ir a Macedonia a evangelizar. Y entonces intentaron Pablo, Timoteo y Silas, y Lucas también, que se incluye a partir de aquí, intentaron encontrar la manera de llegar a Macedonia. Zarparon a Samotracia, que es una isla que hay aquí. De Samotracia se fueron a Neápolis y de Neápolis llegaron a Filipos, que es donde tiene lugar la lectura de hoy. Que es donde tiene por personaje a Lidia, ¿no?, la vendedora de púrpura natural de Tiatira, que es la que hoy recibe el mensaje del Evangelio. ¿Estamos ubicados geográficamente? ¿Nadie está perdido? Importante, ¿no?, para saber más o menos el recorrido que llevaba Pablo en este segundo viaje apostólico. ¿Qué habría que decir? En primer lugar, ¿era objetivo de Pablo ir a Macedonia? No, de ninguna manera. Él quería centrar toda su actividad apostólica en Asia Menor, actual Turquía, ¿de acuerdo? Y allí, en algún determinado momento, cuando quería dirigirse hacia el corazón de Asia Menor, solo la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Quién sabe por qué dificultad, por qué circunstancia. Al final Pablo termina atravesando Asia Menor hasta llegar a la zona de la costa, y es allí donde recibe, a través de ese sueño, la invitación a trasladarse hacia esta región. Evidentemente una región mucho más gentil, entendiendo por gentil aquí que eran casi todos paganos, ¿de acuerdo? Algo que era una novedad intrínseca en la misión apostólica de Pablo, porque en principio él había dirigido su mensaje a las sinagogas de los judíos que estaban esparcidos por todas estas regiones. Sin embargo, parece, ¿no?, indicar el Señor que tiene que seguir transmitiendo y comunicando esto, no tanto a los judíos, con la esperanza de la llegada del Mesías, sino que tenía que transmitir esto a los gentiles, a los no judíos, para que abrieran su corazón al mensaje del Evangelio y se cumpliera lo que el Señor les había dicho en su momento: id al mundo entero y predicad el Evangelio y la palabra a todos los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Por eso nos vamos a dar cuenta que la actividad aquí en estos lugares no va a ser una actividad masiva, ¿no?, sino que van a ser personajes que en su momento van a abrir el corazón, y el Evangelio se va a ir arraigando en el corazón de estas personas, que a su vez van a transmitir y comunicar esa experiencia a otros, para que estas iglesias, que son iglesias nacientes, cuyo fundador evidentemente es Pablo, vayan desarrollándose, ¿no?, a partir de la experiencia de fe de aquellos que abrazaban el mensaje del Evangelio. ¿Entendemos esto? Es muy importante, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, situados ya en Filipos, ¿no?, que es donde se encuentra hoy la palabra de Dios, pues tiene lugar este encuentro, ¿no? Pues Pablo, fijaos cómo es la acción evangelizadora, ¿no? Claro, evidentemente allí no hay ninguna sinagoga, o sea, no hay un lugar especial de culto. Entonces Pablo simplemente pregunta, oye, la gente cuando quiere expresar su inquietud religiosa, ¿a dónde va? ¿A qué lugar se dirige? ¿A un río? Pues vamos a ir allí, y allí, en medio de esas inquietudes que existen en ese lugar, pues vamos a transmitir y a comunicar lo que nosotros llevamos en nuestro corazón, que es el anuncio gozoso de que Cristo ha muerto y ha resucitado para otorgarle la salvación al pueblo de Dios. Si encuentran allí, pues evidentemente, pues allí pues se reuniría muchísima gente en este lugar sagrado, ¿no?, para ellos, ¿no?, para los habitantes de este lugar, de esta ciudad. Y pues allí en ese lugar había, dice la palabra de Dios, una mujer que es Lidia, que buscaba al Dios verdadero. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? ¿Quién podríamos decir que busca al Dios verdadero? Bueno, empezando por la consideración, ¿no?, en lo profundo del corazón, de algo que sostiene todo cuanto existe y que le llamamos Dios, ¿no?, que es incompatible con una visión politeísta de la realidad. ¿De acuerdo? Lo más cercano que tenemos a la hora de aproximarnos a ese concepto de Dios es precisamente definirlo a través de un planteamiento monoteísta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hay un único Dios verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa premisa, también de algún modo en la búsqueda de eso que llamamos el Dios verdadero aparecen unos cuantos conceptos que son fundamentales y que definen fundamentalmente a ese Dios. ¿De acuerdo? Estas notas y estas características trascendentales le dan de algún modo una descripción al concepto de Dios. Por ejemplo, Dios es sabiduría perfecta. Dios es suma bondad. Dios de alguna manera es plenitud de vida, ¿de acuerdo? En esa búsqueda de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es verdadero, aparece en cada uno de nosotros de algún modo ese anhelo del Dios verdadero. ¿Lo entendéis? Porque ese anhelo, podríamos decir, puede descansar en lo profundo del corazón del hombre. Ya lo diría San Agustín, dice, ¿cómo demuestro que todos buscamos la verdad? Porque todos de alguna manera en lo profundo de nuestro corazón nos adherimos a lo que es verdadero. Dice San Agustín, porque yo he conocido mucha gente que ha querido engañar y ninguna que haya querido dejarse engañar. Es muy interesante el planteamiento, ¿eh? Todos anhelamos la verdad. No sé por qué mentimos, porque en realidad no nos gusta que nos mientan. Porque todos anhelamos descansar en la verdad de las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues uno de esos conceptos que define a Dios es ser la verdad suprema, la que sostiene todo lo demás, ¿no?, que hay en el mundo. No sé si me entendéis. Entonces, esta mujer buscadora, ¿no?, de Dios, de repente se encuentra con el mensaje del Evangelio. Dice el Señor, y por eso pudo abrir su corazón. Por eso en algún momento este mensaje cala en lo profundo de su ser y produce un efecto. ¿Cuál es el efecto que produce en Lidia este anuncio? Fruto de la conversión, ¿qué efecto produce que hemos leído? Que abre su corazón. ¿Y cómo sabemos que abrió su corazón? Porque invitó a Pablo y compañía a ir a su casa y a atenderles. Algo que no es, digamos, algo que es poco común entre los extranjeros. No sé si me entendéis. Si llega alguien extranjero, alguien que tú conoces, tú lo invitas ese día a tu casa y le das de comer. Y normalmente, ¿qué diríamos los que estamos aquí? No sabemos de dónde viene, no sabemos qué intenciones tiene. Cualquiera de nosotros mínimamente diría, hay que conocerlo al menos un poco. Pero una generosidad tan amplia que viene planteada a la luz de la caridad es algo que, al no hacer acepción de personas, depende fundamentalmente de una gracia. Eso no es propio de una reflexión humana, sino es fruto de la caridad divina. Solo la caridad que se concreta a través de una obra de misericordia que se llama hospedar al peregrino, porque os conocéis las 14 horas de misericordia, ¿no? Y de paso hay que darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. Y a lo mejor habría que lavarle la ropa a Pablo y a su comitiva, ¿no?, y vestirles. No sé si me entendéis.
la experiencia de la fe y del encuentro con Dios se concreta a través, ¿no?, de esa experiencia, que es una experiencia que yo no llamaría, ¿no?, una experiencia de mera filantropía. ¿Me explico? Porque aquí yo creo que todos tenemos por naturaleza el deseo de ayudarnos los unos a los otros, sino que aquí plantea siempre una exigencia, y es abrir realmente el corazón sin prejuicios y estar dispuestos a ser capaces de compartir lo que tenemos, lo que somos, con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso depende fundamentalmente de ese encuentro, ¿no?, con este mensaje de salvación, ¿no?, lo que se nos predica y se nos anuncia. Algo que a Cristo ha hecho Él mismo con su propia vida, ¿no?, entregándose por nosotros. Algo que de algún modo aviva en el corazón de los fieles el deseo de darse a los demás. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, en eso, dice San Juan, sabremos si hemos conocido realmente a Dios, si realmente nosotros creemos en ese Dios verdadero, en que amamos al prójimo, porque quien dice que conoce a Dios y no ama al prójimo, ese sí que es un mentiroso. Así que os dejo la tarea de hacernos esta pregunta en lo profundo del corazón. ¿Realmente nosotros conocemos a Dios? ¿Al Dios verdadero? ¡Qué silencio, madre mía, por Dios! Silencio reflexivo. Tenemos que de algún modo preguntarnos si realmente conocemos a Dios, al Dios verdadero, al Dios que realmente tiene la capacidad, solo Él tiene esa capacidad, de abrir el corazón del hombre y mostrar toda la capacidad que tiene el hombre para donarse y entregarse a sí mismo como persona. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Esto es interesante, ¿no?, lo que nos plantea este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la figura de Lidia, ¿de acuerdo?, de esta mujer, que nos da una maravillosa lección de apertura de corazón y de enorme generosidad. Así que reflexionadlo, ¿de acuerdo? Pues muy bien. El Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, ya sabéis que nos estamos acercando ya a la celebración de Pentecostés, ¿de acuerdo? Acercarnos a la celebración de Pentecostés significa acercarnos ya a lo que va a ser el fruto definitivo de la Pascua, ¿no? Después de 50 días, ¿no?, vamos a celebrar este acontecimiento que viene precedido por la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y que en algún momento pues, va a llevar a cabo el cumplimiento de una promesa, ¿no? ¿Y cuál es la promesa? La venida del Paracletos, que nosotros traducimos como Paráclito. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué es, Padre? ¿Y eso qué es? ¿Qué significado tiene este concepto? Es un significado importante. No tenemos una traducción exacta al castellano de esta palabra griega, parakletos, paráclito. ¿Qué significado tiene? Hay un problema, ya sabéis que nosotros normalmente cuando no conocemos un concepto y no vemos un montón de letras, buscamos la palabra más parecida. Y hay quien lee paralítico. Es verdad, ¿eh? Ha pasado muchísimas veces que alguien se para, ve esa palabra y dice paralítico porque es la que más se le parece. Pero es lo contrario, de hecho, porque parakletos no es paralítico, es lo contrario, es dinamismo en sí. ¿Qué implica esta palabra? ¿Dónde están mis teólogos? Sí. Señor Benito, señor Atanasio. Los teólogos. ¿Eh? Abogado y defensor. Es una de las apreciaciones. Tiene la palabra paráclito, ¿de acuerdo? Abogado y defensor. ¿Quién necesita abogado o defensor? En razón, evidentemente, de nuestra vulnerabilidad, ¿no? En consideración a lo que es, en virtud de la justicia, lo que es necesario para el hombre, tenemos a uno que aboga por nosotros, para que reconozcamos de lo que realmente tenemos necesidad. ¿De acuerdo? Por tanto, es el que viene en auxilio de nuestra debilidad, el que se pone delante de nosotros para que de algún modo nosotros podamos recibir lo que conviene conforme a nuestra necesidad más íntima del corazón. ¿De acuerdo? Pero además de eso es principio dinámico, ¿de acuerdo? Es fuerza, ¿de acuerdo? O sea, significa que para llevar a cabo ese proceso en nosotros no se queda fuera, sino que ¿dónde vive?
Dentro del corazón, y desde dentro del corazón nos dinamiza, nos justifica delante de Dios. Vamos a decirlo así. Tú imagínate que tienes que presentarte delante de Dios, ¿de acuerdo? Y te vas a presentar así, con tus propias, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con tus propias, no, digo, con tus propias vestimentas, ¿no? Pero resulta que no son suficientemente puras, ¿no? Para poder vivir este encuentro. Entonces, ¿qué hace el Paráclito? Hace un trabajo contigo. Es que te purifica para que cuando te presentes delante de Dios, Dios reciba, ¿no? Dios acoja este encuentro con toda la, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con toda la alegría, ¿no? De su corazón de padre, ¿de acuerdo? Entonces tiene un trabajo que vamos a decirlo que es, lo voy a poner la palabra exacta, es un trabajo cristificante, ¿no? O sea, viene de algún modo a reproducir en nosotros la vida de Cristo, ¿no? Que es el modelo de toda perfecta humanidad. Sin ese trabajo de la gracia, nosotros si nos presentáramos delante de Dios con nuestra debilidad, pues evidentemente no alcanzaríamos justificación, ¿de acuerdo? Porque seríamos lo que somos, débiles, pero el Espíritu Santo ¿qué nos hace? Nos hace fuertes, ¿de acuerdo? Nos concede todo cuanto necesitamos a través de las virtudes y los dones para que nosotros de algún modo se reproduzca esa imagen de esa humanidad perfecta, que de algún modo sabemos que la primicia es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces es importante la labor del Espíritu en nosotros. Empezando porque tú no puedes sola, no puedes realizar ese trabajo, no te puedes autojustificar, ¿de acuerdo? Significa que esa presencia es fundamental en nuestra vida, ¿de acuerdo? Por eso él dice, ¿no? Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré desde el Padre, ¿no? Porque parece que de alguna manera liga fundamentalmente la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? ¿Cómo se define el Espíritu Santo? Como el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Ese amor es el que se derrama en nuestro corazón. Procede de Dios, del Padre, así como también procede del Hijo, ¿no? Que es lo que decimos en el credo largo. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Es lo que nos permite entrar en comunión con Dios Padre a través de nuestra configuración con Jesucristo, ¿no? En lo profundo de nuestro corazón. Pues Él se encargará de revelaros a vosotros la verdad plena. Es lo que nos dice hoy. ¿De acuerdo? Por tanto, la verdad plena no la transmite ningún canal de comunicación de los que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Ningún medio de comunicación transmite la verdad plena como la transmite el Espíritu, que es quien realmente trae las noticias que son ¿de quién? De Dios. ¿Vale? Ya sabéis que hoy en día la comunicación está manipulada a más no poder. Eso de que esta es la verdad, tened mucho cuidado, porque la verdad, ¿dónde está? La verdad está en Dios y tenemos que acogerla a la luz de la acogida y de la participación de la gracia del Espíritu, que es el que te sitúa y el que te ayuda a entender la realidad como la entiende Dios. ¿Os parece bien eso? Que el Espíritu Santo venga en auxilio de nuestra debilidad y nos ayude a entender qué es lo que es conforme a Dios. Porque de repente hoy la palabra de Dios, justo cuando Jesucristo les dice esto a los apóstoles, les dice a ellos: os he dicho esto para que cuando en algún determinado momento, como consecuencia de la fidelidad al Evangelio, os persigan, os calumnien o vayan tras vosotros, para que de algún modo no os preocupéis, para que tengáis paz, para que sepáis que así tiene que ser. ¿Quién revelará el sentido de las cosas? El Espíritu. Para que descanséis en Él, en algún momento les dirá, porque Él pondrá en vuestros labios lo que tenéis que decir, porque de algún modo el Espíritu Santo os ayudará a entender por qué las cosas son a veces tan desconcertantes en la vida. ¿O es que todos aquí de alguna manera no sufrimos luchas a la hora de entender las diversas verdades en las que se sitúa nuestra existencia, sobre todo cuando no nos cuadran? O cuando no se ajustan a nuestra manera de entender las cosas. ¿A quién le ha pasado esto? A todos. Y por eso salen... ¿Y por qué? ¿Por qué?
Pero ¿por qué tenía que ser así? De esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué entendía Pablo en sus viajes? A través de las dificultades, de las situaciones complicadas que se iban dando a través de su misión apostólica, que el Espíritu Santo lo iba conduciendo, que se iba manifestando a través del fruto de su actividad apostólica a donde el Espíritu Santo lo llevaba. Pero podíamos quedarnos aquí, en el corazón de Asia Menor, cuando el Espíritu Santo le impide, es lo que entiende Pablo, ir hacia el corazón de Asia, empezar a subir hacia Asia Menor. Pablo pudo haberse quedado ahí en su drama humano. ¿Por qué no me has dejado seguir mi proyecto de ir a Asia Menor? Y haberse quedado ahí estancado en ese pensamiento. No hubiera podido madurar su experiencia de vida apostólica y no hubieran alcanzado tantos pueblos, ¿no?, de la región de Grecia, actual Grecia, no hubieran alcanzado de algún modo pues, el anuncio del mensaje de la salvación. Todo en Dios está de algún modo impregnado de una sabiduría que debemos aprender a coger a la luz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no actúa, sino que hay que de alguna manera ponerse en comunión con el Señor para acogerlo y recibirlo. Por tanto, si queremos descansar en esa verdad que es la que nos quiere transmitir el Paráclito, pues de algún modo necesitamos mantener una vida mínima de relación y de comunión con Dios a través de la oración y a través de los sacramentos, evidentemente, que es como de alguna manera nosotros alcanzamos esa sabiduría, orando. Así que cuando tengáis una crisis de esas, ¿no?, de sentido de las cosas, cuando en algún momento se te presente eso de que esto no entiende, porque te va a pasar en algún momento en la vida que no entiendes lo que te está pasando, reza y pide al Espíritu Santo que venga y que te confirme en la verdad de Dios. Una verdad que pasa por el hecho de la aceptación de la realidad y permitir que Dios obre en nuestra vida a través de lo que estamos viviendo o a través de esas circunstancias, que a veces son complejas. Os pongo un ejemplo. Una cosa que me dirá cualquier persona que argumenta no creer en Dios. Y me dice, Padre, ¿cómo puede existir un Dios si hay hambre en el mundo? Si hay guerras, si hay sufrimiento. ¿Por qué existe un Dios que no hace nada al respecto? Entonces, antes de que salgáis con argumentos, ¿por qué? Antes de... rezad. Y pedidle al Espíritu Santo que os ayude de algún modo a situaros, ¿no?, en la realidad de lo que vivimos actualmente para poder comprender algo tan importante como es la libertad del hombre, como condición necesaria para que haya una relación entre Dios y sus criaturas. Dios no puede forzar nunca nuestra libertad humana, por lo tanto, nos permite a cada uno de nosotros asumir una responsabilidad ante el ejercicio de nuestra propia libertad. Y si hay hambre en el mundo, ¿es culpa de Dios o más bien es una responsabilidad nuestra? Si hay guerras en el mundo, ¿no?, ¿es culpa de Dios, de ese tal Dios? ¿O será una responsabilidad de nuestro corazón a la hora de fomentar la comunión y la paz entre los hombres? Si existen las enfermedades, los sufrimientos, todas aquellas cosas que en algún momento nos ponen a prueba, ¿será que eso también nos ayuda a determinar la contingencia de nuestra vida y nos ayuda a elevar un poco nuestra mirada para que comprendamos que de algún modo de este mundo tenemos que irnos y que tenemos que aprender a darle más sentido a las cosas que permanecen en lo profundo del corazón, lo que trascienden realmente y están por encima de todo sufrimiento, de todo dolor y de toda enfermedad? ¿O acaso no nos damos cuenta que en medio de todas estas situaciones que acabo de mencionar es donde realmente se pone en evidencia lo que estamos dispuestos nosotros a hacer para trabajar porque no haya hambre en el mundo, para que no hayan conflictos, etcétera, etcétera? ¿No parte fundamentalmente de que haya actitudes personales? Hoy decimos, madre mía, hay hambre en el mundo. ¿Y tú qué haces al respecto? Hay guerra en el mundo, sí, como la que tienes en tu casa. Entonces, ¿qué haces tú al respecto?
¿Me entendéis? ¿Por qué el Espíritu Santo nos permite vivir en esa situación? Para que de algún modo seamos capaces de captar en esencia lo que es conforme a la sabiduría de Dios. Y quien entiende esa realidad no es una persona que se queda, ¿no?, de alguna manera ahí, ¿no?, desde su, no sé, desde la, no sé cómo decirlo, desde, ¿cómo se dice? Con las plazas de toros, desde la barrera, es que se dice, no se queda en la barrera diciendo ¿cómo está el mundo? ¿Me explico? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Sino ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué hizo Lidia al ver esa realidad? Abrir su corazón y hacer precisamente lo que sería la respuesta ante la provocación de esa insensatez del mundo en sí, que consiste precisamente en amar al prójimo, en practicar la misericordia y la caridad. ¿Quién conoce la historia de San Felipe Neri? Benito conoce, claro, Benito vio la película, claro, que es más fácil. Os la aconsejo, Hay una película que se llama Prefiero el paraíso, una película preciosa que habla de la historia de San Felipe Neri. Pues no estaría mal que esta noche, ¿no?, en lugar de cualquiera de estos programas basura que tenemos, veamos la película de San Felipe Neri, ¿no? Prefiero el paraíso se llama la película, muy bonita. Sí. La cuestión es la siguiente: ¿en qué época vive San Felipe Neri? Siglo XVI. ¿Sabéis qué pasó en el siglo XVI? Fue la Reforma Protestante, ¿de acuerdo? La Iglesia en ese momento vivía una situación bastante compleja, ¿de acuerdo? Honestamente mucho más compleja de la que le vimos ahora, que ya es decir mucho, ¿de acuerdo? Una situación muy compleja. Había un desorden tremendo, lo que hizo que en su momento Lutero reaccionara como reaccionó ante ciertos excesos que se daban dentro de la realidad de la Iglesia. Una Iglesia que estaba necesitada de una verdadera conversión interior, ¿de acuerdo? Muchos se dividieron. Esa fue la respuesta de Lutero, la respuesta que de alguna manera, ¿no?, pues fue la que quiso en su momento, separarse de la Iglesia. Pero hubo quienes en algún momento entendieron que la mejor manera de afrontar ese reto de cómo estaba la Iglesia era purificándola desde dentro. ¿A través de qué? A través de la santidad de vida, a través del propio ejemplo, a través de del encarnar el Evangelio en su... No sé si me entendéis, en la contundencia de lo que estamos hablando en el día de hoy. Y San Felipe Neri, lo que hizo fue de alguna manera no dar una lección de vida a la Iglesia en ese momento, planteándose de alguna manera, ¿no?, el cómo encarnar el Evangelio a través de su servicio a todos estos chicos, estos niños que iban perdidos, ¿no?, por el mundo, porque no había quien apostara por ellos, ¿de acuerdo? Un ejercicio, ¿no?, de paternidad y de entrega con unos frutos extraordinarios, sobre todo los que se dieron a través de la fundación de los oratorios, ¿no?, que eran lugares donde lo que se pretendía era crecer y ahondar, ¿no?, en el conocimiento, pues, de esta gracia y de este don, que es el don de la sabiduría de Dios manifestada a través de su Espíritu, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos el ejemplo de San Felipe Neri, que en lugar de quedarse protestando, en lugar de quejarse, en lugar de dividirse, de dejar a la Iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Se comprometió. ¿A qué? A amar. ¿Y quién produce ese efecto en el corazón? El Espíritu Santo. Es que tiene la capacidad de sacarte de tu estado de confort, de tu estado de comodidad, para poder darte y ofrecerte a los demás. De lo contrario, tu vida estará de algún modo sometida al imperio de ti mismo, cosa que es muy peligrosa. ¿De acuerdo? Porque el yoísmo produce frutos muy desagradables. ¿O lo tengo que explicar? ¿A que no? Espero que no. Que seamos sensatos y que nos demos cuenta que lo mejor es dilatar el corazón. Así que pedimos esa gracia en la celebración de esta Eucaristía, que es lo mismo que de pedir al Espíritu Santo, que es la plegaria que haremos durante todos estos días, que nos van llevando a acercarnos a la celebración de Pentecostés, que será dentro de relativamente poco. Que hagamos esa súplica: Señor, ven Espíritu Santo, ven y enciendo en nuestros corazones el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Si no lo creemos nosotros, ¿cómo se va a transformar este mundo? Entonces, que el Señor nos conceda esa gracia de que pongamos en empeño en que esos pequeños gestos de amor en lo pequeño en nuestra realidad se conviertan en grandes acciones, ¿no? Grandes acciones que permitan esta transformación en nuestro mundo. Se lo pedimos a San Felipe Neri de una manera especial en este día en el que celebramos su memoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.